culto de los espejos en Veracruz. Era el año 2005 y yo tenía 17 años cuando ocurrió. En mi pueblo, un pequeño lugar perdido en la sierra, circulaban rumores sobre un grupo que se reunía en una vieja cabaña abandonada a las afueras. Decían que era un culto que practicaba extraños rituales con espejos, invocando espíritus o comunicándose con algo del otro lado. Siempre pensé que eran exageraciones, cuentos para asustar a los curiosos. Pero una noche, mi amigo Luis y yo decidimos espiar su reunión. Estábamos aburridos y, quizás, demasiado confiados para nuestro propio bien. Nos dirigimos a la cabaña y nos escondimos entre los arbustos que rodeaban la estructura medio derruida. Desde allí, podíamos ver lo que ocurría adentro. Dentro de la cabaña, había un grupo de 5 personas, todas con capas negras y capuchas que les cubrían la cara. Se movían en silencio, organizando el espacio. En el centro, colocaron un espejo enorme, de marco dorado y viejo, que reflejaba la habitación tenuemente iluminada por velas. Me llamó la atención que el espejo parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a esa cabaña o incluso a este tiempo. Las velas se dispusieron alrededor del espejo en un círculo perfecto y su luz parpadeante hacía que las sombras se alargaran y encogieran, creando un efecto hipnótico. Cuando uno de los miembros del culto comenzó a hablar al espejo, el ambiente se volvió denso. La voz era un murmullo grave y gutural, aunque no alcanzábamos a distinguir lo que decía. Lo más perturbador ocurrió después. Mientras hablaba, el reflejo en el espejo se movió de forma independiente, como si tuviera vida propia. Al principio, fue un pequeño movimiento, un ligero giro de la cabeza que no coincidía con la posición real del hombre. Luego, el reflejo alzó un brazo y lo colocó sobre el marco del espejo, mientras el hombre mantenía ambos brazos a los costados. Luis y yo intercambiamos una mirada rápida y supe que él había visto lo mismo. Algo extraño sucedía frente a nuestros ojos. Sin pensarlo demasiado, decidí acercarme un poco más. Quizás fue la adrenalina o la simple necesidad de ver con más detalle lo que ocurría. Avancé entre los arbustos, tratando de no hacer ruido. Desde mi nueva posición, pude ver mejor lo que sucedía en el espejo. El reflejo, ahora claramente independiente, estaba girado hacia nosotros, como si nos estuviera observando. No se parecía al hombre frente al espejo, su rostro era más pálido, sus ojos estaban hundidos y tenía una expresión vacía que me incomodaba profundamente. En un momento, parecía estar mirando directamente hacia mí, aunque sabía que eso no era posible, o al menos, no debería serlo. Luis me alcanzó en silencio, con la respiración agitada. Le hice un gesto para que se quedara quieto, pero antes de que pudiera decir algo, uno de los miembros del culto se giró y miró hacia la ventana rota por donde observábamos. Me congelé en el lugar, esperando que nos hubieran descubierto, pero no hizo ningún movimiento para acercarse. En cambio, volvió su atención al espejo, donde el reflejo ahora sonreía, mostrando unos dientes irregulares y amarillentos. La reunión continuó por varios minutos más, durante los cuales noté que el reflejo del hombre en el espejo no solo se movía de forma independiente, sino que parecía ganar sustancia, volviéndose más real. Era como si la imagen en el cristal comenzara a desprenderse del vidrio y adquirir una forma propia. En ese momento, sentí un impulso urgente de salir de allí. Jalé a Luis del brazo y le indiqué que era hora de irnos. Sin hacer ruido, nos alejamos de la cabaña, con la sensación incómoda de haber visto algo que no debíamos. Esa noche, al llegar a casa, no pude dejar de pensar en lo que habíamos presenciado. El reflejo moviéndose por sí solo, esa extraña sonrisa, me quitaba el sueño. A los pocos días, comencé a notar cosas extrañas en mi propia casa. Cada vez que pasaba frente a un espejo, me parecía que mi reflejo tardaba un segundo de más en imitar mis movimientos, como si hubiera un leve desfase, una desconexión que me hacía sentir vigilado. Al principio, pensé que era el resultado de mi imaginación, una paranoia creada por lo que había visto en la cabaña. Pero luego, la situación se volvió más evidente. Una tarde, mientras me peinaba frente al espejo del baño, noté algo que me heló la sangre. Mi reflejo me miraba directamente a los ojos,
pero había algo en su expresión que no coincidía con la mía. Tenía una ligera curva en los labios, una mueca que no estaba en mi rostro. Retrocedí un paso y lo vi hacerlo conmigo, pero esa sonrisa persistente se mantuvo. Cerré los ojos con fuerza y los abrí de nuevo, esperando que desapareciera. Mi reflejo se veía normal otra vez, pero ya no podía confiar en lo que mis ojos me mostraban. A partir de entonces, evitaba los espejos tanto como podía, pero no era fácil. En mi cuarto, en el baño, en la escuela, parecía que siempre había un espejo reflejando mi imagen con esa ligera pero inquietante discrepancia. Empecé a sentirme observado incluso cuando no había espejos a la vista, como si la versión de mí mismo en el cristal hubiera encontrado una forma de seguirme a través de otros objetos, a través de los reflejos de las ventanas o el brillo de las pantallas apagadas. El punto de quiebre llegó una noche, cuando me desperté abruptamente, sin razón aparente. Mi habitación estaba en completa oscuridad, salvo por un leve destello proveniente del espejo del armario. Me acerqué con cautela, encendiendo la luz del cuarto, y lo que vi casi me hizo caer al suelo. Mi reflejo estaba de pie frente al espejo, pero no imitaba mis movimientos. Estaba de espaldas, mirando hacia la puerta de la habitación, como si esperara algo del otro lado. Cuando finalmente giró la cabeza para mirarme, su sonrisa torcida volvió a aparecer, y sus ojos eran completamente negros, vacíos de cualquier rastro de vida. Salí corriendo del cuarto y cerré la puerta con fuerza. No volví a entrar hasta que amaneció, y lo primero que hice fue cubrir el espejo con una sábana. Desde entonces, evité los reflejos lo mejor que pude, pero siempre tenía la sensación de que aquello seguía allí, escondido en algún lugar al otro lado del cristal, esperando el momento adecuado para volver a manifestarse. Decidí buscar a Luis para hablar de lo que había pasado en la cabaña y de lo que estaba ocurriéndome desde entonces. Cuando llegué a su casa, su madre me dijo que no se encontraba bien. Había estado sufriendo pesadillas recurrentes y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su cuarto. Cuando finalmente logré hablar con él, se veía pálido, con los ojos hundidos y un temblor en las manos que no podía controlar. Me confesó que también había notado cosas extrañas en los espejos de su casa, pero que lo que más le preocupaba era una figura que veía en sus sueños, una figura con su rostro, pero con los ojos oscuros y una sonrisa retorcida. No podía ser una coincidencia. Lo que habíamos visto en la cabaña nos había seguido a ambos y parecía que sus intenciones eran cualquier cosa menos benignas. Traté de convencer a Luis de que volviéramos a la cabaña para intentar descubrir qué era lo que habíamos desencadenado. Al principio, se negó rotundamente, pero después de unos días, accedió. Ambos sabíamos que teníamos que enfrentarlo, fuera lo que fuera. Volvimos a la cabaña una noche de luna nueva, con la intención de destruir el espejo, pensando que quizás eso pondría fin a lo que nos estaba atormentando. La cabaña estaba en el mismo estado que la primera vez, aunque parecía más deteriorada, como si el tiempo hubiera avanzado más rápido allí. Al entrar, vimos el espejo en su lugar, rodeado por los restos de las velas consumidas. Luis y yo nos miramos con determinación y agarramos una piedra grande para romper el cristal. Pero cuando la arrojamos contra el espejo, la piedra rebotó como si hubiera golpeado una superficie de metal. El reflejo en el espejo comenzó a moverse. No éramos nosotros los que veíamos reflejados, sino esas versiones distorsionadas y grotescas de nosotros mismos. Se acercaron al cristal, con sonrisas que no eran humanas, y empezaron a golpear el otro lado del espejo, como si quisieran salir. En ese momento, sentí una fuerza que me arrastraba hacia el espejo, como si algo intentara jalarme hacia adentro. Forcejeé para liberarme y grité a Luis que saliéramos de allí. Corrimos sin mirar atrás, con la certeza de que algo había intentado intercambiar lugares con nosotros. Desde esa noche, Luis y yo ya no hablamos del tema. Sabemos que lo que vimos en la cabaña sigue ahí, en algún lugar al otro lado del espejo, esperando una oportunidad para atravesar a nuestro mundo. Y cada vez que paso frente a un espejo, evito mirarme demasiado tiempo, por miedo a ver que el reflejo ya no soy yo. El ritual de la medianoche. Prefiero mantenerme en el anonimato, pero soy de Catemaco, un lugar conocido por sus brujos.
Hace unos años, una amiga me contó sobre una bruja que vivía en las afueras del pueblo y que realizaba rituales oscuros. Intrigado, una noche decidí acercarme a su casa. Todo estaba oscuro y desierto, pero en la parte trasera de la casa vi un círculo de velas encendidas y en el centro un cuenco con lo que parecía ser sangre. El aire era pesado, como si cada respiración costara más de lo normal, y la sensación de estar siendo observado me apretaba el pecho. Me acerqué con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al borde del círculo, el olor metálico y fuerte del líquido en el cuenco me golpeó con tal intensidad que sentí náuseas. Observé las velas, colocadas con una precisión casi obsesiva. Tenían símbolos tallados en la cera que nunca había visto, aunque se parecían vagamente a jeroglíficos antiguos. La tierra dentro del círculo parecía haber sido removida recientemente, como si alguien hubiera cavado allí y luego tratado de cubrir las evidencias. De repente, noté un cambio en la atmósfera. El aire se enfrió, pero no de la manera típica de una noche en la sierra. Era un frío que parecía emanar de la tierra misma, como si algo debajo estuviera aspirando todo el calor hacia sí. Retrocedí un paso, y justo en ese momento, las velas titilaron al unísono. Aunque no había brisa, las llamas parecían ser atraídas hacia el centro del círculo, apuntando todas hacia el cuenco, como si algo invisible las jalara. Fue entonces cuando vi, en la periferia de mi visión, una figura pequeña y encorvada que parecía surgir de la oscuridad. Me quedé quieto, incapaz de apartar la mirada. La figura se movía lentamente, como si cada paso le exigiera un esfuerzo inmenso. Era una anciana, de cabello blanco y enredado, con la piel tan arrugada que parecía papel marchito. Vestía un ropón negro y su mirada se clavó en mí, aunque parecía estar ciega, con los ojos completamente blancos. Se detuvo al borde del círculo y levantó una mano temblorosa. Sus dedos, largos y huesudos, señalaron el cuenco y luego hizo un gesto que parecía invitarme a acercarme. No sé por qué lo hice, pero mis pies se movieron hacia el círculo como si una fuerza invisible me empujara. Al estar más cerca, pude ver que en el cuenco no solo había sangre, algo más flotaba en la superficie, una especie de hoja o tal vez plumas que parecían moverse ligeramente, aunque el líquido estaba inmóvil. La anciana murmuraba palabras ininteligibles y, en un movimiento rápido, metió su mano en el cuenco y me salpicó con el líquido rojizo. Sentí como el líquido caliente golpeaba mi piel y un hormigueo se extendió desde el punto de contacto. Intenté retroceder, pero mis piernas se sentían pesadas, como si el suelo tratara de tragármelas. La anciana seguía murmurando, cada vez más rápido, y el círculo de velas comenzó a brillar con una intensidad anormal. Entonces lo vi. En la tierra removida, justo en el centro del círculo, algo empezó a surgir. Era como una mano, pero no tenía piel, solo hueso y un tejido oscuro que lo envolvía como una membrana. Se alzó lentamente, y cuando la mano tocó el borde del cuenco, las velas explotaron en una luz roja y cegadora. Parpadeé varias veces tratando de recuperar la vista. Cuando por fin pude ver de nuevo, la anciana había desaparecido, pero la sensación de su presencia seguía ahí, opresiva. El cuenco se había volcado, derramando el líquido oscuro por todo el suelo. La mano esquelética también había desaparecido, pero en su lugar había una pequeña marca en la tierra, un símbolo grabado con tanta precisión que parecía hecho con un cincel. Mi corazón martillaba en mis oídos y sentí la necesidad urgente de huir. Sin embargo, cuando intenté moverme, algo me lo impidió. Era como si una fuerza me mantuviera en el lugar, anclado a ese círculo. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, alguna forma de romper lo que fuera que me estuviera reteniendo. Y entonces noté que mi piel, en las zonas salpicadas por el líquido, empezaba a oscurecerse, tornándose de un color negruzco y amoratado. El hormigueo se transformó en un dolor agudo y punzante, como si mi carne estuviera siendo mordida desde dentro. Luché por salir del círculo, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte se hacía la sensación de ser absorbido. Un gruñido profundo resonó en la distancia, aunque no parecía venir de un lugar específico. Era como si surgiera desde el suelo mismo, viajando a través de la tierra y los árboles, rodeándome. Mis oídos zumbaban y una presión comenzó a acumularse en mi cabeza.
De alguna manera, comprendí que no estaba solo, algo había sido llamado y ahora estaba aquí, conmigo. El símbolo en la tierra comenzó a brillar débilmente, pulsando con un ritmo lento pero constante, como un latido. Finalmente, logré liberar una pierna del círculo y me arrastré hacia atrás. El dolor se desvaneció en cuanto salí del límite de las velas apagadas. Me levanté tambaleándome y corrí sin mirar atrás, sintiendo la necesidad de alejarme lo más posible de ese lugar. Cuando finalmente llegué a la carretera, mi cuerpo temblaba de agotamiento. Me detuve para recobrar el aliento y miré mis manos. El color negruzco se había desvanecido, pero en su lugar quedaron manchas como cicatrices, marcas irregulares que formaban patrones caóticos. Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina. No me atrevía a regresar a las afueras del pueblo y empecé a notar cosas extrañas en mi entorno. Pequeños objetos desaparecían de mi casa solo para reaparecer en lugares imposibles. Al dormir, sentía como si alguien estuviera parado junto a mi cama y al despertar, encontraba la marca en mi brazo más oscura, extendiéndose gradualmente. Algo se había adherido a mí esa noche, algo que no se iba a marchar tan fácilmente. Desesperado, fui a buscar respuestas entre los brujos de Catemaco. Algunos se negaron a escucharme al describir el ritual, otros me miraron con lástima y susurraron palabras en lenguas que no entendía. Fue un anciano, el más reputado del pueblo, quien finalmente aceptó ayudarme. Me dijo que lo que había visto no era una bruja común, sino una nahual que practicaba una magia más antigua y oscura. Según él, el ritual al que me expuse no había sido un accidente. Había sido llamado, o mejor dicho, ofrecido. El anciano me explicó que la mancha en mi piel era un vínculo con el otro lado y que solo podría ser roto devolviendo la ofrenda. Debía regresar al lugar exacto, trazar un círculo con mi propia sangre y dejar un sacrificio. No entendía completamente qué tipo de sacrificio se requería, pero el anciano no me dio más detalles. Me advirtió que, si no lo hacía pronto, el vínculo se fortalecería y me arrastraría definitivamente hacia aquello que la nahual había despertado. Sin otra opción, volví una última vez a la casa en las afueras del pueblo. El círculo de velas ya no estaba, pero la marca en la tierra permanecía, más profunda y oscura. Me acerqué, dispuesto a completar el ritual de ruptura. Usé una navaja para cortar mi palma y dejé que la sangre cayera sobre la tierra. Al instante, la marca brilló con un resplandor opaco y sentí una presión inmensa en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia el suelo. De repente, la tierra bajo mis pies cedió y me encontré cayendo en la oscuridad. No fue una caída larga, pero el impacto fue brutal. Estaba en una caverna, rodeado de paredes húmedas y llenas de musgo. La luz tenue provenía de la marca en mi brazo, que ahora ardía con un dolor insoportable. Intenté subir por las paredes resbaladizas, pero era inútil. Fue entonces cuando vi en la oscuridad, apenas visible, una figura que se movía lentamente hacia mí, la misma anciana de la primera noche. Solo que esta vez, su rostro ya no era el de una anciana, sino una masa de sombras y huesos deformes. Extendió una mano, y lo último que recuerdo antes de que todo se desvaneciera fue su toque frío sobre mi piel y el profundo vacío que se abrió en mi mente, un abismo que me absorbió hasta que todo quedó en silencio. La maldición del pueblo abandonado en Guerrero. Era el año 2000 cuando mi abuelo nos contó sobre un pueblo cercano que había sido abandonado después de que la mayoría de sus habitantes murieran misteriosamente. El lugar se llamaba San Martín del Río, un sitio ahora perdido en el tiempo y envuelto en historias de desgracia. La curiosidad me pudo más que el miedo, y un fin de semana, junto con mis amigos Joaquín y Pedro, decidimos explorarlo. Llegamos a pie tras una larga caminata por un sendero serpenteante, bordeado por árboles altos y secos. A medida que nos acercábamos, el paisaje se tornaba más sombrío y silencioso, como si el entorno mismo quisiera advertirnos que nos diéramos la vuelta. Al entrar al pueblo, todo estaba en ruinas. Las casas de adobe y madera se caían a pedazos, con los techos colapsados y las ventanas rotas. La naturaleza había comenzado a reclamar lo que alguna vez perteneció a los humanos, enredaderas crecían en las paredes agrietadas y la maleza cubría los caminos.
El aire se sentía espeso, impregnado de un olor a humedad y algo más difícil de identificar, un aroma rancio que me recordaba a la carne podrida. Empezamos a caminar con cautela, observando cada detalle, pero el silencio del lugar nos hacía sentir como intrusos en un lugar sagrado, olvidado. Al llegar a una de las casas que parecía menos deteriorada, Joaquín sugirió que entráramos a revisar. La puerta colgaba de una bisagra oxidada, y al empujarla, un crujido agudo rompió la calma opresiva. El interior estaba oscuro, y solo un tenue rayo de luz entraba por una pequeña grieta en el techo. Había muebles rotos esparcidos por el suelo, y en la esquina, una estantería caída con libros empolvados y objetos personales que habían sido dejados atrás en una huida apresurada. Fue entonces cuando notamos algo que nos hizo sentir un escalofrío. En una mesa al fondo de la habitación había velas encendidas. La cera derretida goteaba lentamente y la llama titilaba débilmente, como si alguien las hubiera encendido hace apenas unos minutos. Nos acercamos para inspeccionar las velas, y fue cuando Joaquín encontró una vieja fotografía. Mostraba a una familia de 4 personas, parados frente a la misma casa en la que estábamos. Sus rostros eran inexpresivos, pero lo que me llamó la atención fue que la imagen parecía haber sido tomada en una época muy anterior a los años recientes, y aún así, la fotografía no mostraba señales de desgaste, como si alguien la hubiese conservado con cuidado hasta hace poco. Mientras tratábamos de entender lo que estábamos viendo, un ruido sordo resonó en la planta superior, como si algo pesado hubiera caído al suelo. El sonido nos congeló en el lugar. No debía haber nadie allí. El pueblo estaba abandonado desde hacía más de una década, y sin embargo, era evidente que no estábamos solos. Joaquín, con una valentía que me pareció imprudente, subió las escaleras para investigar. Lo seguimos con cierta reticencia, sintiendo que cada paso sobre los viejos escalones de madera podría ser el último antes de que cedieran bajo nuestro peso. Al llegar arriba, encontramos una serie de habitaciones vacías, pero había una puerta entreabierta al final del pasillo. Al empujarla, vimos un pequeño cuarto con el piso cubierto de hojas secas, y en el centro, un círculo de piedras rodeaba un montón de objetos personales, anillos, fotos antiguas y lo que parecían ser pequeños juguetes. Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos pasos acercándose desde fuera de la casa. Eran pisadas firmes y lentas, como si alguien se acercara con calma deliberada, sabiendo que estábamos atrapados dentro. Sin pensarlo, corrimos hacia la planta baja y salimos por la puerta principal. Fue al salir que nos detuvimos por un segundo para mirar atrás, y ahí lo vimos, una figura alta, con una capa oscura y una capucha que le cubría el rostro, parada en la entrada del pueblo. No se movía, simplemente nos observaba. El aire se sintió más denso y, de alguna manera, el lugar parecía más oscuro. Sin pensarlo 2 veces, corrimos tan rápido como pudimos, abandonando el pueblo sin mirar atrás. Durante los siguientes días, algo cambió en nosotros. Cada uno lo sintió a su manera, pero todos coincidíamos en que, desde aquella tarde, nuestras casas se sentían diferentes. Las sombras parecían más largas, los ruidos de la noche más persistentes. En varias ocasiones, al apagar las luces, notaba un tenue parpadeo en la oscuridad, como si la llama de una vela invisible titilara en algún rincón. Una noche, al revisar unas cajas viejas en mi cuarto, encontré algo que no había visto antes, una fotografía de una familia, la misma que habíamos encontrado en la casa abandonada. Solo que esta vez, había algo diferente en la imagen. Detrás de la familia, en la esquina de la foto, la figura con la capucha oscura se podía ver, casi imperceptible, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Trataba de convencerme de que solo estaba imaginando cosas, que no había forma de que esa foto llegara a mis cosas. Pero luego, otros sucesos extraños comenzaron a ocurrir. Pedro, que había estado con nosotros ese día, empezó a quejarse de dolores de cabeza intensos y, después de un par de semanas, dejó de venir a la escuela. Nadie sabía con certeza qué le había pasado, y cuando lo visité, su madre me dijo que prefería no hablar del tema. Joaquín, por su parte, empezó a sufrir de insomnio. Decía que sentía una presencia en su habitación, algo que se escondía justo fuera de su campo de visión.
Fue entonces cuando empecé a temer que lo que habíamos visto en San Martín del Río no era simplemente una persona. Intenté buscar más información sobre el pueblo y lo que había ocurrido allí. Los pocos registros que encontré en la biblioteca local eran vagos y contradictorios. Algunos mencionaban una epidemia de una enfermedad desconocida que había azotado la región, otros hablaban de cultos extraños que se reunían en las noches para realizar rituales en honor a dioses olvidados. Sin embargo, en ninguno de los documentos aparecía una explicación clara de por qué la mayoría de los habitantes habían muerto, ni de qué había sido de aquellos que sobrevivieron. Finalmente, decidí regresar al pueblo por mi cuenta. Sentía que, de alguna manera, la única forma de librarme de lo que fuera que nos había seguido era enfrentarme a ello directamente. Llegué al anochecer, cuando el cielo comenzaba a oscurecerse y el silencio del lugar se hacía más profundo. Caminé hasta la misma casa en la que habíamos encontrado las velas encendidas. La puerta seguía abierta, como si hubiera estado esperando mi regreso. Entré con una linterna en la mano y subí las escaleras de nuevo. La habitación con el círculo de piedra seguía allí, pero esta vez había algo diferente. En el centro del círculo había un nuevo objeto, mi propia foto de la infancia. El impacto de ver mi fotografía allí me hizo retroceder. No podía ser una coincidencia. Sentí una oleada de pánico subir por mi cuerpo cuando la luz de mi linterna parpadeó y se apagó, dejándome en la oscuridad total. Fue entonces cuando escuché un crujido, como si el suelo cediera bajo el peso de algo pesado. En la penumbra, una tenue luz se encendió al otro lado del cuarto. Eran velas, las mismas que habíamos visto la primera vez, y en el resplandor vacilante pude ver a la figura de la capucha, parada justo fuera del círculo de piedras, mirándome sin rostro. No sé cómo logré salir de allí. Mi mente borra los detalles, tal vez para protegerme, pero lo siguiente que recuerdo es estar de vuelta en mi casa, jadeando y temblando. Pensé que aquello había terminado, que al haber salido de ese lugar, me había librado de lo que fuera que habitaba en San Martín del Río. Pero no fue así. Desde esa noche, algo ha cambiado en mí. Siento un peso constante, una presencia que me acompaña a todas partes. Alguien o algo ha traído ese pueblo conmigo, y cada vez que apago las luces, veo el débil resplandor de una vela en la oscuridad. Pedro nunca mejoró. Terminó siendo internado en un hospital psiquiátrico. Joaquín se mudó con sus abuelos a otra ciudad y no volvió a contactarnos. Yo, en cambio, sigo aquí, atrapado en la misma rutina, pero sabiendo que algo más oscuro y profundo me vigila constantemente. He llegado a aceptar que no me queda otra opción que vivir con esto, porque de alguna forma, San Martín del Río nunca me dejó ir. Y a veces, cuando miro de reojo mi reflejo en los espejos de la casa, veo una figura con una capucha oscura, observándome desde algún rincón lejano del pueblo maldito. La Escuela Embrujada de Cusco, Perú. Mi nombre es Mateo y soy de Cusco. En mi escuela había rumores de que un estudiante se había quitado la vida en los baños hace años. Una tarde, cuando estaba solo en el aula, escuché un golpe fuerte en la puerta del baño. Al acercarme, la puerta se abrió lentamente y vi una sombra colgante reflejada en el espejo. Desde entonces, otros estudiantes han reportado ver figuras en los espejos y escuchar ruidos extraños en los pasillos vacíos. Lo que comenzó como un rumor inquietante pronto se convirtió en una pesadilla constante para quienes se atrevían a entrar solos a los baños. Con el tiempo, la historia del estudiante se transformó en una especie de leyenda urbana en la escuela. Decían que el chico, cuyo nombre nadie recordaba con certeza, había sido encontrado en uno de los cubículos, colgado del tubo de la cortina de la ducha con el cinturón de su uniforme. Nadie sabía por qué lo había hecho, pero según contaban, sus últimos días habían estado llenos de incidentes extraños. La luz del baño parpadeaba sin razón, el grifo del lavabo goteaba sin parar y los espejos siempre parecían empañarse con palabras que desaparecían antes de poder leerse por completo. Aquella tarde en la que escuché el golpe, había permanecido en la escuela más tiempo del habitual. Me había quedado para terminar un proyecto de arte y cuando miré el reloj, me di cuenta de que ya era muy tarde.
El pasillo estaba vacío y el silencio era absoluto, un silencio antinatural, casi opresivo. Fue entonces cuando el ruido resonó. Fue un golpe seco, como si alguien hubiera azotado la puerta del baño con una fuerza repentina. Me acerqué despacio, sintiendo una extraña atracción hacia ese sonido. Al llegar, vi que la puerta se balanceaba levemente, como si alguien acabara de soltarla. Miré adentro, pero no vi a nadie. Solo el espejo, cubierto con una ligera capa de polvo, y la cortina de la ducha, que se movía como si el aire la agitara levemente. Fue cuando vi la sombra. No había nada en el techo, ni una cuerda, ni una figura tangible, pero el espejo reflejaba algo que no estaba ahí. Era la silueta de un cuerpo suspendido, apenas visible en el vidrio sucio. Parpadeé y la imagen desapareció, dejándome con la duda de si realmente lo había visto o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Durante las siguientes semanas no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Cada vez que pasaba frente a ese baño, sentía una presencia, algo que parecía observarme desde el otro lado del espejo. Intenté ignorarlo, pero los rumores en la escuela solo empeoraron. Más y más estudiantes hablaban de figuras en los espejos o ruidos que no podían explicar. Incluso un profesor mencionó, con tono de broma, que el fantasma del baño había movido los papeles en su escritorio. Pero yo sabía que no era una simple broma. Había algo más oscuro y real detrás de todo esto. Un viernes por la tarde, cuando la mayoría de los estudiantes ya se habían ido, decidí enfrentar mis miedos. No era la primera vez que me quedaba tarde en la escuela, pero esta vez lo hice con la intención específica de regresar al baño. Llevé una linterna, por si acaso, aunque las luces solían funcionar bien. Caminé por el pasillo vacío, cada paso resonando en el eco de las paredes. Al llegar a la puerta del baño, sentí un peso en el aire, como si la atmósfera se hubiera vuelto densa de repente. Entré, y el lugar estaba en silencio, un silencio tan profundo que parecía absorber cualquier ruido. Encendí la linterna y la dirigí hacia el espejo. Nada. Solo mi propio reflejo, mirándome con una mezcla de nerviosismo y determinación. Me acerqué al lavabo y noté que la superficie del espejo no estaba tan sucia como la recordaba. Tenía algunas manchas, sí, pero en una esquina había un rastro irregular, como si alguien hubiera pasado los dedos por allí recientemente. Pasé mi mano por la superficie fría del vidrio, y fue entonces cuando el grifo del lavabo se abrió solo, dejando caer un hilo de agua constante y cristalino. Me quedé mirando el grifo por unos segundos, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Pero antes de que pudiera reaccionar, un frío inexplicable me recorrió. No era un frío natural, sino una sensación de vacío que parecía venir del espejo mismo. Miré mi reflejo otra vez, y por un momento, juraría que mis ojos no me pertenecían. Eran mis facciones, sí, pero la mirada que devolvía el espejo parecía ajena, extraña, llena de una tristeza profunda y antigua. Parpadeé rápidamente y, en un instante, esa mirada se desvaneció. Decidí salir de allí lo más rápido posible, pero cuando me giré hacia la puerta, noté algo en el suelo. Justo en la entrada del cubículo donde se decía que el estudiante se había quitado la vida, había una mancha oscura. Me agaché para verla mejor, y parecía ser sangre seca, casi negra, que se extendía desde el borde del inodoro hasta la pared. La mancha no había estado ahí antes, o al menos, nunca la había notado. Era como si algo la hubiera dejado allí, deliberadamente, para ser encontrada. Durante los días siguientes, las cosas comenzaron a cambiar en la escuela. Los espejos en los baños se empañaban incluso cuando no hacía frío, y aparecían mensajes escritos en ese vaho, palabras confusas y fragmentadas, nombres, fechas. El más inquietante de todos fue un mensaje que apareció una mañana: ayúdame. Los rumores se intensificaron y los baños comenzaron a ser evitados por la mayoría de los estudiantes. Algunos aseguraban que habían sentido como si una mano invisible les tocara el hombro mientras se miraban en el espejo, otros decían haber escuchado un goteo constante que cesaba solo cuando se alejaban del lavabo. Yo traté de evitar el baño lo más que pude, pero mi curiosidad, o tal vez algo más, me empujó a regresar una última vez. Era un jueves al final de la jornada y la escuela estaba casi vacía.
Entré al baño con el corazón acelerado y me dirigí directamente al espejo. Al acercarme, vi que había algo escrito en la superficie, como si alguien hubiera tallado las palabras en el vidrio: no te vayas. La puerta del cubículo se abrió de golpe detrás de mí. Me volví bruscamente y vi algo que nunca olvidaré. Allí, suspendida en el aire, estaba la silueta de un cuerpo, igual que la primera vez. Pero esta vez no se desvaneció. Se quedó allí, balanceándose ligeramente, y pude ver con claridad los detalles de su rostro pálido, con la lengua hinchada saliendo de la boca y los ojos vacíos mirándome directamente. El cinturón que sostenía su cuello estaba tenso y desgastado, como si hubiera estado allí por mucho tiempo. Salí corriendo del baño y no me detuve hasta llegar a la puerta principal de la escuela. Esa noche, apenas pude dormir. Cerraba los ojos y veía esa silueta, esos ojos vacíos. Al día siguiente, intenté contarle a un profesor lo que había visto, pero solo recibí una mirada incrédula. Nadie me creyó. Sin embargo, las manchas en los espejos seguían apareciendo y las cosas en la escuela solo empeoraron. Algunos estudiantes comenzaron a enfermarse, sufriendo desmayos y extrañas fiebres. Otros reportaban ver sombras fugaces en los pasillos, siempre al borde de su visión. Con el tiempo, dejé de ir a esa escuela. Me cambiaron a otra institución, pero las imágenes, los ruidos y sobre todo la sensación de haber traído algo conmigo nunca se desvanecieron del todo. A veces, cuando me miro en el espejo, tengo la impresión de que algo más me observa, algo que no es simplemente mi reflejo. Desde entonces, evito quedarme solo en baños o lugares con espejos. No puedo olvidar lo que vi en esa escuela de Cusco, ni la sombra colgante que parecía querer llevarme con ella al otro lado del vidrio. El niño en la carretera de Chihuahua. Era el año 1994, cuando trabajaba como conductor de camiones. Hacía rutas largas por distintas partes del país y aunque el trabajo era agotador, me gustaba la sensación de libertad que daba la carretera abierta. Una noche en particular, me encontraba manejando por un tramo que los locales llamaban la carretera de la muerte. El nombre se debía a los numerosos accidentes ocurridos allí, algunos de ellos con historias inquietantes que parecían más propias de leyendas que de hechos reales. Muchos conductores evitaban ese camino, especialmente de noche, pero yo ya lo había recorrido varias veces sin incidentes. Sin embargo, aquella noche sería diferente. El cielo estaba completamente negro y la única iluminación provenía de los faros de mi camión, que apenas lograban atravesar la densa niebla que se había formado de repente. El asfalto mojado reflejaba la luz de mis faros, creando un resplandor extraño que hacía que todo pareciera distorsionado. Conduje con precaución, a una velocidad mucho menor de lo habitual, temeroso de que el camión pudiera patinar en una curva. Fue entonces cuando lo vi. En medio de la carretera, una figura pequeña y delgada apareció de la nada. Era un niño, de pie, mirando en mi dirección. Llevaba ropa vieja y sucia, como si hubiera estado vagando por días, y su piel parecía pálida, casi grisácea. La imagen me golpeó con una mezcla de sorpresa y horror. Frené en seco, escuchando el rechinar de los neumáticos sobre el pavimento mojado. El camión se deslizó unos metros antes de detenerse por completo. Mi corazón latía con fuerza mientras salía de la cabina para ver si el niño estaba bien. Pero cuando llegué al lugar exacto donde lo había visto, no había nadie. Me quedé parado en medio de la carretera, buscando con la mirada algún rastro de su presencia, pero el niño simplemente había desaparecido. Caminé unos pasos hacia el borde de la carretera, iluminando la zona con la linterna que siempre llevaba en el camión. Lo que más me inquietaba era la completa ausencia de huellas en el barro que bordeaba el asfalto. El suelo estaba blando, y si el niño hubiera corrido o se hubiera movido de alguna manera, tendría que haber dejado marcas. Pero no había nada. Solo el silencio, el frío de la noche y la sensación incómoda de que algo no estaba bien. Regresé al camión, tratando de convencerme de que la niebla y la oscuridad me habían jugado una mala pasada. Quizás había visto un reflejo o una sombra que, con el cansancio, mi mente había interpretado como un niño. Subí a la cabina y continué mi camino,
pero la sensación de incomodidad no me abandonó. Pasaron algunos kilómetros antes de que volviera a sentirme relativamente tranquilo. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. El mismo niño, de pie en medio de la carretera, en exactamente la misma posición. Esta vez, el susto fue aún mayor. Volví a frenar, con más fuerza que antes, y casi perdí el control del camión. Bajé nuevamente, pero ya sabía que no lo encontraría. Y, efectivamente, no había rastro de él. Ni una huella, ni un movimiento en los arbustos al costado del camino. Comencé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza, si el cansancio de tantas horas al volante me estaba haciendo ver cosas. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la nitidez con la que había visto al niño, la forma en que sus ojos oscuros habían parecido seguirme mientras frenaba. Decidí que lo mejor sería llegar a la próxima parada lo antes posible, descansar un poco y despejar mi mente. Pero apenas había recorrido unos pocos kilómetros más cuando algo en el retrovisor llamó mi atención. Fue un movimiento fugaz, una sombra que no debería estar ahí. Miré con más atención y por un instante creí ver al niño sentado en la parte trasera del camión, como si me estuviera siguiendo. Frené bruscamente una vez más, saliendo apresuradamente de la cabina para revisar la parte trasera. El camión estaba vacío. No había señales de que alguien hubiera estado allí. En ese momento, empecé a sentir que no estaba solo. La carretera, que había estado silenciosa hasta entonces, comenzó a llenarse de un murmullo lejano, casi como el sonido de muchas voces susurrando a la vez, pero no lograba entender ninguna palabra. La niebla se hizo más densa y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, no por el frío, sino por la certeza de que algo extraño ocurría. Sabía que no debía quedarme allí más tiempo. Regresé al volante y aceleré, con la vista fija en la carretera y sin atreverme a mirar el retrovisor. Finalmente, llegué a un pequeño puesto de descanso que estaba a un lado del camino. Era un lugar básico, con una máquina expendedora y unos pocos bancos. Me estacioné con la intención de tomar un poco de café para despejarme. Mientras me dirigía hacia la máquina, noté que un viejo camionero, que estaba sentado en uno de los bancos, me miraba con una expresión extraña. Era como si supiera algo que yo no. Me acerqué y le conté lo que había visto, sin entrar en demasiados detalles. Solo le dije que creía haber visto a un niño en la carretera y que había desaparecido en 2 ocasiones. El hombre asintió lentamente, como si ya hubiera escuchado esa historia antes. Me dijo que no era el primero en ver al niño. De hecho, muchos conductores que habían transitado por esa carretera reportaban haber visto una figura similar. La leyenda contaba que, años atrás, un accidente fatal había ocurrido en esa zona. Un automóvil que llevaba a una familia entera se había estrellado y, aunque la mayoría de los pasajeros sobrevivieron con heridas leves, el hijo menor, un niño de unos 8 años, murió en el impacto. Desde entonces, los avistamientos de su figura eran comunes, especialmente en noches de niebla. Esa información no me calmó, sino que me dejó con una sensación de inquietud más profunda. ¿Había visto realmente el fantasma de un niño que murió en un accidente? Y de ser así, ¿por qué me estaba apareciendo a mí? Traté de sacarme esos pensamientos de la cabeza, pero mientras volvía al camión, noté algo en el parabrisas. Había una pequeña mano marcada en el cristal, como si un niño hubiera apoyado la palma allí. El rastro era tan nítido que era imposible que lo hubiera pasado por alto antes. Limpié la marca, pero el malestar no desapareció. Continué mi ruta con la esperanza de alejarme lo más pronto posible de esa carretera maldita. Sin embargo, al avanzar unos pocos kilómetros más, la niebla volvió a rodearme y, con ella, la sensación de que algo no estaba bien. Entonces ocurrió lo peor. El camión comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el motor se detuvo de golpe. Intenté encenderlo de nuevo, pero no arrancaba. Mientras estaba allí, inmóvil en la oscuridad, la niebla parecía acercarse más, envolviendo el camión como un manto espeso. Fue entonces cuando lo vi por última vez. El niño estaba de pie al costado del camión, mirándome fijamente. Esta vez, su expresión había cambiado. Ya no era solo la de un niño perdido,
sino que había algo más en sus ojos, algo que no podía identificar, pero que me llenaba de una angustia indescriptible. Antes de que pudiera hacer algo, el niño dio un paso hacia adelante y en ese momento todas las luces del camión se apagaron de golpe. El silencio que siguió fue absoluto. Me quedé sentado al volante, sin atreverme a moverme. Cuando las luces finalmente regresaron, el niño ya no estaba allí. El motor arrancó de nuevo sin problemas, como si nada hubiera ocurrido. No vi más al niño el resto de la noche, pero lo que experimenté en esa carretera me dejó con una certeza que no puedo sacudirme. Algo, o alguien, seguía atrapado en ese tramo de asfalto, esperando ser encontrado por los conductores que se atrevieran a pasar por allí. Desde entonces, evité la carretera de la muerte siempre que pude. No volví a ver al niño, pero incluso hoy, cada vez que conduzco por una carretera solitaria en medio de la noche, no puedo evitar mirar 2 veces al retrovisor, temiendo encontrar esos ojos oscuros observándome una vez más. El último acto. Mi nombre es Andrea y soy de San José, Costa Rica. Hace unos años, trabajaba como asistente en el Teatro Nacional. Era un empleo que me emocionaba, ya que siempre me había fascinado la historia y la atmósfera casi mágica de ese lugar. Sin embargo, el teatro también tenía su lado oscuro. Entre los empleados se contaba que el lugar estaba encantado, y más de uno juraba haber visto cosas inexplicables, especialmente por las noches. La leyenda más conocida era la de una actriz que había fallecido allí hacía décadas, supuestamente durante una presentación. Decían que su espíritu seguía apareciéndose en el escenario, como si aún buscara completar el acto que la muerte le había arrebatado. Yo solía ser escéptica respecto a esas historias, aunque admito que había algo en el teatro que se sentía diferente cuando caía la noche. Las sombras parecían más profundas y el aire más pesado. Una noche, mientras limpiaba y organizaba los vestuarios después de una función, ocurrió algo que cambiaría para siempre la manera en que veía el teatro. Estaba sola, o al menos eso creía. Ya eran cerca de las 11 y las luces del auditorio estaban apagadas, dejando solo unas pocas luces de seguridad que proyectaban un resplandor tenue sobre las butacas vacías. Terminaba de barrer el último vestuario cuando algo en el escenario llamó mi atención. Al principio, pensé que era un juego de luces, un reflejo producido por la escasa iluminación del lugar. Pero a medida que me acercaba, vi claramente a una mujer de pie en el centro del escenario. Llevaba un vestido antiguo, largo y oscuro, que le caía hasta los tobillos. El estilo del vestido era propio de principios del siglo XX, algo que no debería estar allí en un teatro cerrado para la noche. Me quedé mirándola desde la distancia, sintiendo una mezcla de fascinación e incomodidad. Me acerqué lentamente, con la intención de preguntarle si necesitaba algo. Quizás era una actriz que se había quedado atrás o alguien del equipo de vestuario probándose un traje antiguo, pensé. Pero cuando llegué a la primera fila de butacas, la mujer desapareció ante mis ojos. No se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Me quedé parada en el lugar, con el corazón latiendo con fuerza y la mente luchando por racionalizar lo que había visto. Recorrí el escenario y revisé detrás de las cortinas, pero no encontré ni rastro de ella. Esa noche me fui a casa con la sensación de que algo había cambiado. No podía dejar de pensar en la mujer del vestido antiguo. Su figura me parecía demasiado real para ser una ilusión, y su presencia había dejado un rastro en el aire que aún podía sentir. Durante los días siguientes, traté de enfocarme en mi trabajo y olvidar lo ocurrido, pero parecía que el teatro no quería dejarme olvidar. Empecé a notar cosas extrañas en lugares donde antes todo era normal. A veces, al llegar temprano por la mañana, encontraba las butacas de la primera fila movidas del lugar o una de las luces del escenario encendida cuando sabía que la había apagado la noche anterior. Un día, mientras ordenaba unos trajes en el sótano donde se guardaban los vestuarios más antiguos, descubrí una caja polvorienta que no había visto antes. Estaba escondida detrás de un viejo maniquí.
Al abrirla, encontré varios objetos personales, un par de zapatos de tacón gastados, un espejo de mano con el marco agrietado y un programa de una obra que se había presentado en el teatro muchos años atrás. La fecha en el programa era de 1923 y el nombre de la obra, La Dama de la Medianoche. Al leer los nombres de los actores, uno me llamó la atención, Carmen Vargas, la actriz principal. El nombre resonó en mi mente. Era el mismo que había escuchado en las historias sobre la actriz fallecida. Decían que había muerto durante una presentación, aunque los detalles siempre eran vagos y contradictorios. Unos afirmaban que había caído al foso de la orquesta, otros decían que había colapsado en medio del escenario debido a una enfermedad repentina. Sin embargo, nadie parecía saber con certeza cómo había ocurrido realmente. Esa noche, volví a quedarme hasta tarde, impulsada por la necesidad de comprender lo que estaba pasando. Quería descubrir si había algo de verdad en las historias, si realmente el espíritu de Carmen seguía vagando por el teatro. Mientras limpiaba, me aseguré de tener siempre a la vista el escenario, como si esperara que la aparición volviera a manifestarse. Fue cerca de la medianoche cuando algo comenzó a suceder. Escuché el sonido de unos pasos suaves en la galería superior, donde los asientos apenas se usaban. Al mirar hacia arriba, vi una figura moviéndose entre las sombras. Subí por las escaleras de servicio con una linterna en mano, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué a la galería, no había nadie. Sin embargo, en una de las sillas encontré algo que no había visto antes, un pañuelo antiguo, bordado con las iniciales CV. Me quedé mirando el pañuelo, preguntándome si podría ser una pertenencia de Carmen, y si era así, cómo había llegado hasta allí. Fue entonces cuando la linterna parpadeó y se apagó de golpe. En la oscuridad, sentí que algo cambiaba en el ambiente. El aire se volvió más denso, y el teatro, normalmente lleno de vida y energía, se transformó en un lugar extraño y hostil. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, dirigiéndome hacia la salida. Pero al pasar por el escenario, vi de nuevo la figura de la mujer con el vestido antiguo. Esta vez estaba de espaldas a mí, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si escuchara algo que venía del foso de la orquesta. Avancé lentamente, incapaz de ignorar la atracción que ejercía su presencia. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la mujer giró la cabeza para mirarme. Sus ojos, vacíos y sin brillo, parecían atravesarme. En ese momento, sentí una punzada de desesperación tan profunda que casi caigo de rodillas. Sin mover un solo músculo, la mujer levantó una mano y señaló hacia el telón. No sé por qué lo hice, pero seguí la dirección que me indicaba. Al apartar el pesado telón de terciopelo, encontré una trampilla en el suelo, una que nunca antes había visto. Bajé por la escalera de metal oxidado, que crujía con cada paso. El lugar parecía ser una especie de sótano secundario, lleno de objetos olvidados y polvo acumulado. Al fondo de la habitación, vi un viejo baúl con cadenas que lo aseguraban. Había algo en su forma que me resultaba inquietante, una energía extraña que emanaba de él. Rompí las cadenas con una barra de hierro que encontré entre los escombros y abrí la tapa. Dentro del baúl, encontré un vestido negro, idéntico al que llevaba la mujer que había visto. Pero no fue el vestido lo que me hizo retroceder, sino el cuerpo que yacía debajo de él. Era un esqueleto cubierto con restos de lo que parecían ser las telas de una antigua vestimenta de actriz. Junto al cráneo había un pequeño frasco de vidrio roto y en el suelo un papel amarillento con la inscripción: "Perdón, pero no puedo continuar". Salí del sótano sintiendo una mezcla de horror y tristeza. La mujer en el escenario no era una aparición sin sentido, era Carmen, atrapada en el teatro, esperando que alguien encontrara sus restos y desvelara la verdad. No había muerto en escena como todos pensaban. Había elegido su propio final, tal vez consumida por la desesperación o alguna tragedia personal que nunca se había contado. Desde esa noche, los avistamientos cesaron. Nadie volvió a ver a la mujer del vestido antiguo, ni se escucharon pasos en la galería superior. Parecía que, al fin, el último acto de Carmen Vargas había concluido.
Sin embargo, a veces, cuando el teatro está en completo silencio y las luces se apagan, es posible sentir un leve cambio en el aire, como si un suspiro agradecido recorriera las butacas vacías y su presencia, aunque ya no visible, permaneciera allí, un eco eterno del pasado. La mujer de blanco en las playas de Tulum. Era el año 2018 cuando fui a Tulum con unos amigos para pasar el fin de semana. Habíamos planeado el viaje como una escapada para relajarnos y disfrutar de la playa. Alquilamos una cabaña cerca del mar, lo suficientemente lejos del bullicio turístico para sentirnos en un lugar casi aislado, pero aún cerca de la civilización. Las noches eran tranquilas y el sonido constante de las olas parecía ser el acompañamiento perfecto para desconectarnos de la rutina. La tercera noche decidimos salir a caminar por la playa después de la cena. El viento era suave y la luna brillaba con tal intensidad que iluminaba la arena blanca, dándole un aspecto casi fantasmal. Mientras caminábamos, riéndonos y hablando en voz baja, notamos una figura a lo lejos, cerca de la orilla. Era una mujer vestida de blanco, con un vestido largo y ligero que se movía suavemente con la brisa. Al principio, pensamos que era una turista más, alguien que probablemente también había salido a disfrutar de la noche. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, algo en ella no cuadraba. Su caminar era lento y parecía deslizarse sobre la arena, pero lo más inquietante era que sus pies no dejaban huellas. El rastro de arena quedaba intacto detrás de ella, como si flotara a unos centímetros del suelo. Nos detuvimos a una distancia prudente, algo perturbados por la imagen. Sin embargo, la curiosidad pudo más y comenzamos a acercarnos para ver si necesitaba ayuda o si tal vez estaba perdida. Fue entonces cuando la mujer se giró para mirarnos. Su rostro no tenía facciones. No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una piel lisa y blanca, como si alguien hubiera borrado completamente cada detalle de su cara. Retrocedí instintivamente, sintiendo una sensación de alarma apoderarse de mí. Mis amigos también se detuvieron en seco, y por un momento, nos quedamos congelados, sin saber qué hacer. La figura permanecía inmóvil, mirándonos con esa ausencia aterradora de rasgos, y por un segundo, parecía que el tiempo mismo se había detenido. Cuando reaccionamos, corrimos de regreso a la cabaña sin mirar atrás. Al llegar, cerramos la puerta con fuerza y tratamos de convencernos de que lo que habíamos visto no era real. Tal vez era un truco de la luz o el resultado de nuestra imaginación influenciada por el ambiente misterioso de la playa. Sin embargo, esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. La imagen de la mujer sin rostro seguía persiguiéndonos, como si se hubiera grabado en nuestra mente. Al día siguiente, intentamos seguir con nuestro plan de disfrutar el viaje. Decidimos no mencionar lo ocurrido la noche anterior, quizás por miedo a admitir que algo extraño realmente había pasado. Pero mientras más tratábamos de ignorarlo, más evidencias extrañas comenzaban a surgir. Durante el día, notamos marcas en la arena cerca de la cabaña, como si alguien hubiera arrastrado un vestido largo. Las marcas empezaban en la orilla y terminaban a unos metros de la puerta, desapareciendo abruptamente. La segunda noche después del encuentro, uno de mis amigos, Carlos, se despertó sobresaltado. Dijo que había soñado con la mujer de blanco, que la había visto parada junto a la ventana de la cabaña, mirándolo a través del cristal. Al principio, pensamos que solo era un sueño provocado por lo que habíamos visto, pero cuando revisamos la arena afuera de la cabaña, vimos las mismas marcas del vestido, mucho más cercanas a la entrada que la noche anterior. Decidimos no quedarnos más tiempo del necesario. Lo que había comenzado como un fin de semana relajante se había convertido en algo inquietante. Empezamos a empacar para irnos lo más pronto posible al día siguiente. Esa noche, sin embargo, ocurrió lo peor. Ya estaba en la cama, intentando dormir, cuando escuché un leve murmullo proveniente de la playa. Al principio lo ignoré, pero luego el sonido se hizo más claro, como un susurro distante arrastrado por el viento. Sin poder evitarlo, me levanté y salí a la terraza para ver de dónde venía el ruido. Mis amigos dormían profundamente, así que no quise despertarlos. Me acerqué al borde de la terraza y miré hacia la playa.
Allí estaba ella, la mujer de blanco, mucho más cerca que la primera vez. Estaba de pie en la arena, inmóvil, mirando en mi dirección. No sabía si ella podía verme, pero sentí que su presencia era consciente, como si hubiera estado esperándonos desde el momento en que la vimos la primera noche. Me quedé paralizado, con la vista fija en esa figura, hasta que algo cambió. Sin moverse, la mujer comenzó a inclinarse hacia adelante, como si el viento la empujara. Luego, cayó lentamente hacia el suelo, pero en lugar de impactar la arena, comenzó a hundirse. Fue como si la playa la absorbiera, como si la tierra la reclamara lentamente, tragándola centímetro a centímetro hasta que desapareció por completo. Cuando ya no quedó ni rastro de ella, las marcas en la arena también comenzaron a desaparecer, borradas por una brisa que no se sentía natural. Regresé adentro y no pude dormir el resto de la noche. Al amanecer, desperté a mis amigos y les dije que debíamos irnos de inmediato. Empacamos apresuradamente y dejamos la cabaña sin mirar atrás. Mientras manejábamos fuera de Tulum, no podíamos dejar de sentir que algo había quedado incompleto, como si la mujer sin rostro hubiera dejado un vacío que ninguno de nosotros podía explicar. Nos prometimos no hablar más del asunto. Sin embargo, al llegar a casa, descubrí algo que me dejó helado. Revisando las fotos del viaje en mi teléfono, noté que había una imagen que no recordaba haber tomado. Era una foto de la playa por la noche, exactamente desde la posición donde había estado parado en la terraza la última vez que vi a la mujer. En la foto, la arena se veía lisa y perfecta, sin huellas, pero en el borde de la imagen se podía distinguir una figura blanca, borrosa, como si estuviera a punto de hundirse en la tierra. Borré la foto de inmediato, pero aún hoy, en ocasiones siento una extraña sensación de inquietud, especialmente cuando estoy cerca de la playa. Es como si algo en mi memoria no pudiera dejar ir completamente la imagen de aquella mujer, como si su ausencia de rostro representara algo mucho más profundo y oscuro de lo que podría haber comprendido en aquel momento. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno sin más. Gracias por escucharnos, hasta el próximo video.